Is it on? Okay, there we go. Muy bien. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? La predicación se titula ¿Qué tesoro hay en su corazón? Esta reflexión los ayudará para que nos examinemos vosotros mismos, hermanos y hermanas, como cristianos y como el pueblo de Dios. Sé que son varios textos en esta ocasión, pero acuérdense, el sábado no se termina hasta las 8 de la noche. Ojalá que trajemos sus almohadas, sus refrescos y un corazón contento. Porque después cuando me baje, después me pueden regañar, pero hasta las 8 se termina el sábado. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del malo tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Reconozcáis, haciendo lo bueno es lo que haréis como cristiano. Es tu deber. Este es el corazón del hijo y la hija de Dios. Es lo que debemos sacar de nuestro corazón, lo mejor. Os fijéis, la maldad que saques de tu corazón significa que no estás entregado para ser llamado hijo y hija de Dios. Y es cierto, hermanos y hermanas, a veces sí cometemos errores, a veces no nos portamos como debemos, hay momentos en nuestra vida, pero eso lo debemos eliminar, porque todos nosotros ya somos bautizados, muchos de nosotros. Y lo que debemos hacer es siempre hacer lo bueno, aunque a veces nos cuesta, that's okay, porque nada en esta vida es gratis. Tampoco tu salvación, aunque es dada por Dios, pero nosotros tenemos que cambiar nuestra vida para obtenerla. Porque un pecador no entrará en el reino de Dios, ya lo sabemos. Es por eso que por nosotros nos esforzamos cada día a hacer lo bueno. Y es muy importante, hermanos y hermanas. Voy a leer 4 textos seguiditos. 4 textos seguiditos les voy a leer a ustedes. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. No te apresuréis en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Versículo 23. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. Vamos a otro libro. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta al día del juicio. Antes de leer otro texto, quisiera llamar la atención en esto. Yo he escuchado entre la iglesia de Dios Séptimo Día que dicen unos hermanos, yo no voy a ser juzgado, yo soy bautizado, yo soy un hijo de Dios. El día del juicio no es para mí, yo soy salvo. Está bien pensar así. Pero si tú, hermano y hermana, siendo bautizado 10 años más, he dedicado, como usted dice, si usted ha hablado palabras ocusas, usted también va a ser juzgado, aunque usted tenga 20 años bautizado.
So, no diga que usted no va a ser juzgado. Examínese primero usted. Corrija usted sus errores, para que en el día de juicio no sea juzgado. Aquí la palabra de Dios dice, todo el hombre que habla allá de escondidas y dice cosas, también será juzgado. Eso significa este hombre que está delante de ustedes. So, no se trata que soy bautizado y ya soy salvo. No, es el primer paso. Ahora vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 24. Proverbios capítulo 4, versículo 24. Apartar de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Evitéis de poder, hermanos y hermanas, de hacer errores en esta vida. La paciencia es muy importante, siendo cristiano. Ustedes, hermanas, ya deben saber eso. Se casaron con un hombre y no es tan romántico como antes. Usted tiene que tener paciencia, hermanas. Y usted, hermanos, también tiene que tener paciencia con las hermanas. Se casó con la reina del mundo. Y cuando llega usted de trabajo, le hace una cena bien sabrosa. Pero hazla enojar. Y verás que vas a estar comiendo afuera en Jack in the Box o McDonald's. Y es por eso que tenemos que tener cuidado, hermanos, y tener paciencia en esta vida. Acordéis, con la cabeza caliente no se puede correctamente, hermanos y hermanas, pensar. Por lo tanto, no tomen una decisión en calor de la ira, puede terminar en una maldad. Use más la razón y menos la emoción. Dejéis los malos pensamientos y acciones y maldades que contaminan su vida cristiana. Como pueblo de Jehová, no queda bien, hermanos y hermanas. Esforzados por encima de todo, tenemos que cortar el mal por la raíz. Prestéis atención, por favor, hermanos. A lo largo de nuestra vida, os sabéis que a tu enemigo o tu prójimo, que son problemáticos, que les va mal en la vida y en poco de tiempo ya no tienen el mismo problema. Los que no son de la iglesia, tus enemigos, los hermanos, hermanas problemáticas. ¿Pero por qué? Usted se pregunta. Cuando a mí me va mal por semanas. Y mi vecino, que no nos llevamos bien, le va mal a él, pero de 2 o 3 días ya no le va mal. Y yo miro que le va mal. ¿Saben por qué, hermanos y hermanas, pueblo de Dios? Porque los que son fuera de la iglesia no le van tan mal como a nosotros, porque quizás esto sucede. Por eso Dios lo puso en su palabra. Proverbios capítulo 24, versículos 17 al 18. Proverbios capítulo 24, versículos 17 al 18. Fíjese lo que dice la sagrada palabra de Dios. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezaré, no te alegre tu corazón. Versículo 18. No sea que Jehová lo mire, y le desagrade y apartar de él sobre su enojo. Porque nosotros como cristianos vemos que le va mal a esa persona, los reímos. Se lo merece. Y Dios no le gusta eso en nuestra vida cristiana, que debemos de poner eso en práctica. Ni con nuestros enemigos, hermanos y hermanas. Es por eso que a ellos no le van tan mal como a nosotros. Porque como cristianos tenemos pensamientos malos que sacamos de aquí sobre nuestros enemigos que no son de la iglesia. Y no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos y hermanos perdidos. Y es por eso que vosotros tenemos que darles el ejemplo y orar por ellos. No reírlos o hacerles burla cuando algo mal les sucede a ellos. Es por eso que Dios a ellos se aleja. Se aleja. Quizás obéismos en nuestra vida cristiana sabiendo que el prójimo le va mal. Es sencillamente, hermanos y hermanas, sucede en esta vida que notamos. Y es por eso que Dios
no se enoja con esa persona o ya no lo castiga o le llama la atención. Porque vosotros estamos allí diciendo, es tiempo que le pase algo a él, siempre está criticándome, siempre esa persona me está causando problemas, es tiempo que algo mal le pase a él. Es por eso que Dios su enojo lo quita a las personas que no son del pueblo de Dios, nuestros vecinos, en otras palabras. Al Eterno se agrada con vosotros y aparta su enojo sobre aquellas personas. Pero cuando nos va a nosotros mal algo, nos va mal por mucho tiempo. El esposo o la esposa, hermanos y hermanas, es bien bonito la vida casada, pero a veces va a ir de vez en cuando un desacuerdo. ¿Cuánto tiempo, hermano y hermana, les estoy haciendo esta pregunta? Pero por favor no me contesten porque se me van a agarrar saliendo de la iglesia enojados. Es esta. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo cuando usted se ha enojado con su esposa o su esposo, se quedan callados no por unos cuantos minutos, pero por horas, quizás por días? Le hace de comer la esposa al esposo, pero la esposa no le habla que ya está la comida. Viene el hombre, se sienta y la comida está fría. Pues ahí está el microwave, caliéntalo. La cosa es que sucede que también nosotros, la vida cristiana y casados, los enojamos con uno y con otro. Es así, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que todo en esta vida nos es dado gratis y tenemos que esforzarlos en todo. No nomás en el trabajo, en todo, hermanos y hermanas. Vosotros tenemos que entender, hermanos, como el pueblo de Dios, lo más importante es de seguirse lo bueno. No los cansemos. A veces tenemos que ser un poquito más que nuestro prójimo para seguir adelante. Pero es algo que es franco, que tenemos que hacer. Porque cuando eran novios, hermanos y hermanas, antes de casarse, ¿verdad que usted, hermano, tenía que llamar la atención en una manera a su novia, que ahora es su esposa, no aquella atrás, a su esposa, para llamar la atención, decirle que perdóname, hacer algo diferente, para que no se canse de ti? Y usted también, hermana, igual cuando eran novios, usted siempre tenía que saber lo que el boyfriend, que es su esposo ahora, iba a decir o hacer. Porque también a usted le gustan las sorpresas, como también al hombre le gustan las sorpresas. En eso les dejo saber que tenemos que tener paciencia, bien sencillo. En el trabajo, en la escuela, en la casa, los hijos, la esposa, el esposo, los vecinos. Porque la paciencia es una cosa que necesitamos todos en esta vida, hermanos y hermanas. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, al fin de dar gracia a los oyentes. Recordéis, el amor cristiano siempre debe de tener palabras de aliento y bendición para los oyentes. Es lo que el Mesías los enseñó a cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Una bendición para esa persona que se está escuchando. Sea que ellos quieren un aviso en algo, un consejo, de lo que sea en el trabajo, de la casa, de la familia. Pero también cuando usted se presenta como hijo y hija de Dios, como el pueblo de Dios, también debe dar ese ejemplo como vive, para que ellos miren y digan, yo quiero lo que él o lo que ella tiene. Los miro alegres, contentos, siempre teniendo algo que hacer, siempre es de familia, no están separados. Sucede, hermanos y hermanas, en nuestra vida. El hombre se cansa del trabajo, como la mujer, porque hoy en estos tiempos también la mujer trabaja. La mujer trabaja, viene a la casa y los niños los tienen que atender. Y si son babies, nunca descansa la mujer.
tiene que limpiar, cocinar. El hombre, de vez en cuando no está trabajando, le toca a él limpiar, cocinar y atender a los niños. Es un trabajo, hermanos, que se necesita en esta vida para obtener la bendición de Dios. No nomás porque somos cristianos lo vamos a obtener automáticamente. No, Dios nos va a ayudar, Dios va a estar con nosotros. Pero con todo respeto, hermanos, si somos flojos, y nomás dame, así no es la vida cristiana. Voy a leer dos textos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Os tengáis y no vayáis en las tinieblas y caigan en las tinieblas, hermanos, más atrás. No caigan en la trampa del diablo, hermanos y hermanas. Os estéis ya en la luz en Cristo Jesús. Busquéis al divino y ser su voluntad. No le deis lugar al diablo, resistidlo y él huirá de vosotros. Les voy a contar algo que sucedió en Midland, Texas, en Albuquerque, hace unos 18 años atrás. Visité al ministro Pedro Escapetillo en la iglesia que tenía en Midland, Texas, pero tuvieron un concilio en Lubbock y me invitaron a mí predicar allá. Fui para allá. Hablando con la congregación, estamos hablando sobre estos versículos. Y yo en la ocasión espero y dejo que la congregación de vez en cuando hable, si quiere hablar, nomás levante la mano. No hay nada mal en eso, digo yo. La costumbre es que el predicador cuando predique, que la iglesia esté callada, esté en silencio. Pero yo no soy así. Bueno, este pastor levantó la mano. Y este pastor, que no voy a nombrar por nombre, cuando leímos esos dos textos, él levantó la mano y me dijo, ¿puedo hablar, hermano? Claro que sí. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 13 a 17. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. A mí me gusta que deje que la congregación hable. Él dice este pastor, yo no dejo que el diablo, él está hablando, no dejo que el diablo a mí me dirija. Yo hablo con él, y yo le digo esto, y yo le digo esto. Terminó de hablar, él hizo una pregunta, hermano, enséñame un texto en la Biblia, en el Antiguo o Nuevo Testamento, que diga que nosotros como cristianos hablemos con el diablo. No hay. Resistir, dice la palabra de Dios. Y el pastor se quedó calladito. La palabra de nosotros que leemos nos dice que hablemos con Dios, el Todopoderoso, el único y omnipotente Dios que hay. Ese es el Dios de nosotros. Habla conmigo, yo te escucho. Pídeme, sé mi voluntad y yo te doy, yo te cuido. Ese es un Dios. El diablo no es el Dios de nosotros, que tenemos que hablar con él. Y ese pastor se quedó silencio. No pensemos vosotros, hermanos, que sabemos más de lo que dice la palabra. ¿Y cómo va a saber usted lo que dice la palabra? Lea la palabra de Dios. Sepáis cuando tu corazón que esté, hermanos, escuchen por favor, que te está ablandando, es tiempo de reconozcáis que el Padre Celestial te ha tocado para hacer todo lo bueno a tu alcance a cuanto antes. Vosotros somos el pueblo de Dios, hermanos y hermanas. Y el pueblo de Dios
Somos una iglesia de fe, no una religión. No somos una religión. Somos una iglesia de fe. Jehová de los ejércitos prueba tu fe, examina tu corazón y te bendecirá según tus obras cuando menos esperas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por favor, nomás levanten la mano? Siendo ya bautizados, hemos tenido un problema. Siendo bautizados en la iglesia, hemos tenido un problema, pero pesada. Hicimos oración y en tiempo decimos, ¿por qué me mortifiqué yo tanto? Ya no tengo ese problema. Es porque Dios, hermanos, nos ayuda. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un problema en la vida, hermanos? Sencillamente, levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un problema? Ok. La cosa es, hermanos y hermanas, que nosotros nos preocupamos por cosas que no debemos de preocuparnos. Y es algo muy importante que debemos de saber. A mí me ha sucedido, me mortifico de algo, después de 4, 8 horas ya no estoy mortificado, porque ya pasó. Y el problema ya no lo tengo. Pero cuando sucede, ¡ay! Es así. Y ustedes, hermanos y hermanas que son casados, están enojados con uno y con el otro, y dicen, ¡ay! ¿Por qué me casé? Tough nachos, es por vida. Reconozca sus errores. Corrígelos. Y a seguir adelante. Es lo que debemos hacer. Por lo tanto, así dice el Eterno Todopoderoso a través del apóstol Pablo en estos dos textos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Crezcáis en la fe, hermanos y hermanas. El diablo no mora en nosotros, él no vive en nosotros. Dios mora en nosotros y Cristo vive en vosotros. Yo no he encontrado un texto en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, que el diablo mora en ti y que el diablo vive en ti. Aquí me dice que Dios mora en vosotros. Aquí me dice que Cristo vive en mí. Nosotros, hermanos y hermanas, dejamos que la maldad corrija nuestra vida y vivimos sobre la maldad. Somos nosotros que cometemos esos errores. El creador de los cielos, tierra y universo mora en ¿quién, hermanos y hermanas? En vosotros. Alabado sea Jehová. Baruch Adonai, how great thou art. En Jerusalén hay una tumba vacía. Pueblo de Dios, el Mesías murió por vosotros y somos bautizados. ¿Quién vive en vosotros, hermanos y hermanas? Cristo Jesús. Es lo que debemos hacer, hermanos. Seguir adelante. Entender, aunque tengas problemas, hermanos, Dios mora en ti y Cristo vive en ti. Ya lo sabemos, hermanos, pero de vez en cuando los olvidamos. En la manera de decir que dejamos que nuestros pensamientos, después vamos a errores y pecamos. Los olvidamos. La ignorancia, Dios no busca la ignorancia de vosotros.
Los errores tampoco. Ni los pecados. La perfección que Jehová busca en vosotros, hermanos y hermanas, es lo mejor que usted le puede dar a Dios. Lo mejor. No a medias, no un poquito, dale lo mejor. Esa es la perfección que Jehová busca en vosotros, hermanos y hermanas. Entre otras cosas, cuando pecamos, por lo visto, le ponemos la culpa al diablo. Este texto no lo puse en el boletín, lo voy a leer, nomás las primeras 19 palabras del texto. El divino dice a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 37. 1 Corintios capítulo 7, versículo 37. Ese no lo puse en el boletín. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad. ¿O sois dueños de su propia voluntad para hacer lo bueno o lo malo? No se justifiquéis y culpéis al diablo. ¿O sabéis lo que está haciendo? ¿Sí sabemos lo que estamos haciendo? ¿O qué le vamos a decir? Apartéis del enojo, porque es cuando el diablo se manifiesta en usted. Los enojamos. Ay, hermanos, también en esos pensamientos malos. Del corazón a su mente y a veces salen de la boca. Los enojamos. En cosas pequeñas también los enojamos. El esposo viene del trabajo cansado, se baña. La esposa va al baño después que termine su esposo bañarse. Y tiene que levantar las garras ahí en el suelo. Y la esposa dice, este niño, que no sabe que debe agarrar su ropa sucia y ponerla en la ropa sucia. Ahí la dejó, yo tengo que decir que soy su esclava. Hay a veces pensamientos que nosotros a veces, que cuando suceden, salen de nuestro corazón, a nuestra mente, a la boca. Pensamientos negativos. ¿Qué pasó con ese amor? ¿Qué pasó con ese entendimiento como cristianos? El diablo está listo, hermanos y hermanas, para causar a vosotros problemas, porque somos el pueblo de Dios. No el que está allá emborrachándose, que está allá haciendo cosas que no debe ser. No, él está aparte de ellos. Él está aquí para ver cómo puede tumbar el pueblo de Dios. Como le he dicho, el diablo no está allá afuera, está aquí adentro, escuchando, a ver cuál mente espiritualmente que está débil para atacar allá afuera. Cosas suceden en nuestra vida, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque todavía tenemos vida y el diablo no duerme. Él sabe que su tiempo aquí en esta tierra es poco. Y lo que nosotros también sabemos es que Jesucristo ya viene de regreso. ¿Estamos listos para recibirlo hoy en este día? Ya hemos pedido perdón a nuestros hermanos. Ya hemos parado de cometiendo no errores, pero pecado. Ya hemos dejado la ignorancia. ¿O todavía seguimos y regresamos a lo mismo? Tenemos que tener cuidado. El Padre Celestial habla de su Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en las cartas de Efesios y Gálatas. Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios capítulo 4, versículo 20. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a la carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Gálatas, capítulo 5, versículo 25.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu de Jehová mora en vosotros. Es una luz de revelación y bendición para su pueblo. No contristéis el Espíritu Santo del Eterno. No causen ningún trastorno en el Espíritu Santo de Dios, ni su caminar espiritualmente. Con desobediencia, ignorancia y pecado, si andéis y siguéis en pecado, no habrá vuelta en el día de juicio. No habrá vuelta en el día de juicio. Hoy es el tiempo de corregir nuestra vida. Hoy. No la semana que viene. Cuando salgamos de aquí, hermanos, si usted ha cometido un error con su hermano, hermana en Cristo, en el pueblo de Dios, pida perdón. Pero no se justifique. Nomás pida el perdón. Yo conocí un ministro y un pastor que no estaban ojo a ojo. No voy a nombrar nombres. Y el ministro me dice, hermano, ve conmigo, voy a ir a pedir perdón al hermano. Le dije, no, hermano, usted tiene que ir solo. Pero sí lo acompañé, como quiera. Yo conozco a los dos hermanos. No voy a nombrar nombres. Soy un ministro y un pastor. El ministro viene al pastor. Él le dice, perdóname. Y el pastor le dice al ministro con brazos así. Se abrazaron y dijo, no, perdóname a mí. Y fue todo. No se justifique. Pida perdón. Pero tampoco no digas, pero tú tenías la culpa. Ah, no, ya se está justificando. Por eso digo, hermanos y hermanas, es tiempo de pedir perdón. Acuérdense cuando eran novios. Usted, hermano, hacía un error. Su novia, que ahora es su esposa, no la otra. Usted inmediatamente, perdóname. Hasta de comprar un ramo de rosas. Y ahora, ni las rosas. Tenemos que vosotros, hermanos, cuando notamos que cometemos un error, en ese momento corregir ese error. Es lo que Dios pide de vosotros. No hagamos excusas. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, los encontremos después del milenio, cuando todas las tumbas se abren y todos los malos y buenos resucitan. Los buenos ya están resucitados, pero todos los malos resucitan. En la segunda resurrección, todos vamos a estar presentes ahí, mezclados, todos. Y de allí, el día de juicio, como les dije, ya no hay vuelta. Por eso que hoy es el tiempo de corregir nuestra vida. Hoy es el tiempo de decir, heme aquí, Señor, sé que soy un pecador, gracias por perdonándome en las aguas bautismales, pero ayúdame, te necesito todavía. Porque si usted no ha tenido un problema grande todavía, en el futuro viene, prepárese, haga lo bueno, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y la cosa más importante es esto: Cristo murió por nosotros. Su hermano o su hermana que están enseguida de usted, su hermana no tiene velo, no tiene vestido, tiene pantalón, déjala, porque también Cristo murió por ella. El hermano que no viene con saco, corbata, y no viene con blue jeans, tennis shoes y una camiseta, no le digan nada, porque Cristo también murió por él. Es muy importante, hermano, que no juzguemos a nadie, ¿ok? Ayudemos, demos aviso cuando los pregunten. No sea narizón, mira, le falta aquel, voy para allá, voy a decir que está mal. No, hermanos, ¿quién es usted? Y también cuando usted escucha unos chismes, a usted no le gustan los chismes, pero se queda ahí parado con una orejota como elefante para escuchar qué es lo que están diciendo. Es por eso, evitéis lo que no es bueno en esta vida.
Hermanos, ámense, perdónense, busquen lo bueno, hagan lo bueno. Porque aunque nadie más sepa lo que usted está haciendo, hermanos, el Padre Celestial lo ve, Él lo sabe todo. Si todo el mundo a la misma hora, minuto, segundo, hace una oración, y si usted es un cristiano, todo el mundo a la misma vez, hacemos una oración, Dios está ahí como escuchándote nomás a ti. Ese es el poder de Dios. Él puede todo. Él no se olvida. Somos vosotros que los olvidamos. Es una tristeza. Es una tristeza. Tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos carro, tenemos casa, tenemos comida. Gracias a Dios. No diga que, porque yo sé inglés y español y es por eso que yo tengo todo esto. No. No estamos todos en buena salud, pero no estamos muertos, estamos vivos. Podemos todavía, hermanos, cada día hacer algo más mejor que el día de ayer. Es lo importante. Quizás usted, hermano varón, no predica, pero sirve al Señor en otra manera. Es una bendición. Las hermanas no pasan a predicar, porque la iglesia de Dios, séptimo día, lee la palabra. Él nos dice que la mujer debe estar silencio en la iglesia, que no dé enseñanzas. Pero yo les digo una cosa. Yo en escuelas sabáticas, yo he escuchado, porque en la escuela sabática permiten que todos contesten, incluyendo las mujeres, las hermanas, perdón. Y yo les digo esto por experiencia. Yo he escuchado hermanas que dan una explicación más mejor que el hombre. Me sorprende. Yo digo, wow, nuestras hermanas son inteligentes. Yo sí lo creo así. Es la cosa, hermanos, que todos tenemos un don, diferente quizás, pero tenemos todos un don. Lo que debemos de poner en práctica, hermanos y hermanas, es poner el amor de Dios en cada uno de vosotros. Y también allá afuera. Pero cuando nos enojamos, ¿cómo mordemos nuestra lengua para no decir nada? A veces, así suceden las cosas. Al final de cuentas, si confirméis que hoy sois el pueblo de Dios Todopoderoso, actúen como tal. Colocar el eterno altísimo de todas las cosas en su vida y por lo pronto vivir en santidad. Puestos de pie, vamos a hacer una oración. Oremos. Dios de amor, te damos gracias por este día, Señor, de vida que nos has dado. Pero sabemos, Señor, que todavía hay tiempo que cada uno de vosotros hagamos lo necesario para ser perfectos delante de tus ojos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Y también te pedimos, Señor, que no los dejes, por favor. Te necesitamos. Te pido que rompes las cadenas que Satanás tenga. Líbranos, Señor, de la maldad. Gracias te damos, Señor, por mandando a tu Hijo a esta tierra para darnos el ejemplo cómo vivir. Y más que nada, ser obedientes a tu palabra. Bendice a cada uno de vosotros que están aquí, Señor, en su entrada y salida. También te pido que toques los corazones de nuestros hermanos y hermanas familiares también, que nos encuentran en tu bendición. Ayúdalos, Señor, te necesitamos. Cuida que nuestros hijos crezcan conociéndote a ti y alabándote y haciendo tu voluntad. Es la preciosa cosa que nos has dado a vosotros, como a tu hijo, a nuestras hijas e hijas, para que también crezcan conociéndote a ti. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Hermanos y hermanas, les doy gracias por escuchándome, teniendo paciencia, porque sé que me tardé más de 35 minutos. Les doy gracias que no vi roncos por ahí, que se me están durmiendo. Un escudo santo a todos, un abrazo, que Dios me los bendiga, paz a vosotros.